vamos a finalizar la serie de Sígueme. Ha sido un tiempo muy interesante y espero que todos hayan aprendido de lo que es el trabajo discipular en su primera etapa. Luego estaremos haciendo algunas cosas que tienen que ver con la estrategia del discipulado. Hoy yo les quiero invitar a que busquen el capítulo 4 del libro de Pablo en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios de Pablo, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Mientras lo buscan, quiero dar la bienvenida a nuestros visitantes. Espero que se sientan muy bien y que puedan seguir este tiempo de el estudio. Tenemos la posibilidad que si no domina usted bien el español, hay traductores. Si usted está aprendiendo inglés y quiere escuchar el mensaje en inglés, hay traductores. Y tenemos un sistema de radio con el cual usted puede escuchar el mensaje en inglés. Capítulo 4 de Segunda a los Corintios dice: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimemos. Más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos prediquemos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la palabra de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por lo tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos proceden una gloria eterna para que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ella está añadiendo cada día más a nuestras vidas bendición. Muchas gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo se pasee por nuestras mentes y nuestros corazones en esta mañana, Señor, y hable. Que sea el Espíritu tuyo, Señor, que hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
capítulos 2 y 3 de este mismo libro, Pablo se refiere al verdadero concepto del ministerio, del ministro de Dios. Y es importante entender que Pablo está hablando en el capítulo 3 específicamente. Pablo nos está hablando de algo que estaba encubierto y estaba escrito en tablas de piedra, y era la ley. Y dice en el capítulo 3 que la ley producía muerte. La ley produce muerte. Entonces, cuando Moisés baja con esas tablas de la ley del monte, tiene que poner un velo en su rostro porque la gloria de Dios estaba manifestada en su rostro y nadie podía ver la gloria de Dios hasta que ella se desvaneciera del rostro de Moisés. Al desvanecerse del rostro de Moisés, Moisés quitaría el velo, pero aún así el velo quedaba sobre la vista espiritual de los judíos porque ellos estaban sujetos a la ley. Ahora, en este capítulo Pablo nos está mostrando algo diferente. Nos está diciendo que Cristo vino, que Cristo se manifestó y que Cristo ahora refleja la gloria de Dios, Él sin ningún tipo de velo, porque el Espíritu Santo es el que nos revela ahora todo y no necesitamos tener ningún velo a nuestros ojos, porque Dios quiere que lo veamos todo con claridad y asimismo lo tenemos que predicar. Ahora bien, Pablo entra aquí en el capítulo 4 hablando de un siervo que no es señor de la iglesia. De un siervo que no es señor de la iglesia. Es un siervo simplemente. Es un siervo. Eres tú. Eres tú, hermano, hermana. Ese siervo, esa sierva, soy yo. El Señor es Señor y únicamente, y ninguno de nosotros puede enseñorearse de la iglesia del Señor. Ese siervo debe luchar, debe trabajar, debe servir realmente como un esclavo de Jesús. Pues la misericordia de Dios le ha otorgado valor para no desmayar, fuerza para seguir adelante, criterio para poder estar de pie ante lo que cree realmente. Y lo que cree, eso habla. Con esto Pablo nos dice en primer lugar que no debemos ser cobardes, que no debemos ser cobardes y rendirnos. Por esto, empieza Pablo en el capítulo 4 diciendo por esto. En griego quiere decir, más o menos se puede traducir, por esta causa. Porque tenemos el Espíritu del Señor que da libertad. Eso es lo que Pablo nos dice por esto. Porque tenemos el Espíritu de Dios que da libertad. Si nosotros vamos al capítulo 3, versículo 17, dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay, no escuché, libertad. Hay libertad. Si tú tienes el Espíritu del Señor en tu corazón, en tu vida, si tú has aceptado a Jesús y tienes a Cristo en tu corazón, tiene que haber libertad. Y con cara descubierta, entonces podemos reflejar la gloria del Señor. Así lo dice el verso 18, que continúa diciendo, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, hermano, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor, que es, ¿quién? El Espíritu Santo. Hermano, capten esto, mire, esto es para, yo cuando lo leo y lo escribo y lo estudio, yo no puedo dejar de sonreírme. Quisiera morderme las orejas de risa
de la alegría, del gozo de saber que yo soy transformado en el Señor de gloria en gloria, para poder mostrar esa gloria de Dios al mundo que está necesitando de Jesús. El sentido de misericordia, recibido por cierto de Dios, hace que los hombres sean activos por Dios, pero por Él. Usted no puede ser activo por sí mismo. No busque sacar fuerzas de sí mismo cuando usted se vea desfallecer, sin querer abrir la Biblia, sin querer orar, sin querer predicar el evangelio. No busque las fuerzas en sí mismo, no las va a encontrar. Va a desfallecer más, va a sentir más flojera. Arrodíllese, busque las fuerzas en el poder del Espíritu Santo. Él le va a dar esa fuerza. Y mientras usted más ora y más busca del Señor en ello, usted va a tener más fuerza y más valor para poder desempeñar el trabajo que Dios nos ha dado. Dice, no desmayemos. Y utiliza la palabra en libertad. Esa es la palabra de acción. En libertad. En libertad. En paciencia. En paciencia. En el y en sufrimiento. En paciencia y en sufrimiento. La palabra usada por Pablo aquí, de no desmayemos, tiene varias interpretaciones según el teólogo que la presenta. Por ejemplo, Martín Lutero dice, no nos cansemos. No nos cansemos. Sigamos adelante. Miren, yo tengo problemas de muchos tipos de salud y me canso muy rápido en muchas de mis actividades. Y ustedes ven que cuando tenemos actividades aquí, los hombres están cortando el césped, están pintando, están arreglando, y yo estoy sentado por allí, los ayudo en cualquier cosa, les sostengo un tornillo o un martillo en la mano. Algo puedo hacer, pero no puedo hacer mucho más allá. No puedo achacárselo a mis años, porque no estoy tan viejo, pero sí puedo decir que son insuficiencias de mi salud. Pero trato de buscar la manera de no cansarme. Y la manera de no cansarme es que cuando llego ya casi al cansancio, solamente me detengo y espero en Dios para que me dé fuerzas, porque es difícil. No es fácil ser viejo. Bueno, mejor dicho, tener insuficiencias. Otro que interpreta esto dice, nosotros no somos negligentes a nuestras tareas. Esa es otra bonita interpretación. La negligencia es un pecado. En la obra del Señor, ser negligente es pecar. Nosotros no podemos ser negligentes con lo que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros. La negligencia, cuando nosotros somos negligentes en la obra del Señor, estamos cayendo en pecado, porque somos desobedientes, porque no estamos haciendo rápidamente lo que Dios necesita que hagamos. Dios no se complace con la gente que no hace las cosas que Dios le manda a hacer de manera inmediata. Él quiere que nosotros hagamos las cosas así, en el mismo momento. No hay que esperar. Me gusta esa interpretación. Otros dicen, nosotros no desmayamos o no actuamos como cobardes. Así que cualquiera de estas interpretaciones cabe para esta palabra desmayar. El sentido es semejante a lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 16, cuando dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Yo soy cristiano, o yo soy bautista, o yo soy pentecostal, o yo soy presbiteriano. No, Señor, yo soy evangélico. Simplemente yo soy evangélico. ¿Por qué? Porque yo sigo el evangelio de Jesús. Yo soy un discípulo de Jesús, por lo tanto soy evangélico. Esa es la palabra que cabe en el corazón de cada uno de nosotros, independientemente de la denominación que nosotros tengamos o de la iglesia a la que nosotros asistamos. No hay etiquetas. Esas etiquetas las pusimos nosotros, pero la Biblia no tiene etiquetas para nosotros. Somos o no somos. O somos o nos hacemos. Esa es la realidad. La última interpretación quizás es la mejor, porque se apoya en la idea que Pablo asevera en cuanto dice, actuemos
con plena confianza. No desmayemos, actuemos con plena confianza. Confiemos, porque no somos nosotros los que llevan el que va a llevar nuestros pasos hacia la persona que necesita de Jesús, hacia la persona a la que tenemos que servir en un momento dado por alguna situación, por circunstancias de salud, de lo que fuere. Que no desmayemos, que nuestra vida está enfocada en aquello que Cristo nos pone el Señor. Así que si Él nos pone eso, actuemos con confianza, porque Él va a hacer la obra, no nosotros. Escucha, iglesia, es verdad que como Pablo seremos rechazados. Esta es una realidad. Como Pablo vamos a ser rechazados. Él sabía que había hostilidad, odio hacia nosotros por el mensaje que nosotros predicamos, y es la realidad. No se rechaza a los portadores del evangelio por pertenecer a una religión diferente. No, hermanos, se rechaza el mensaje que tenemos, la palabra que predicamos. No es porque somos evangélicos o porque estamos en una religión diferente. No, porque no se rechaza a los musulmanes que no son cristianos. No se rechaza a los hinduistas. No se rechaza a los mormones. No se rechaza a los testigos de Jehová. Lo que se puede rechazar es el mensaje de ellos. Entonces, la gente no está rechazando a otras denominaciones o religiones, entre comillas, sectas e inclusive, sino que nos rechaza a nosotros los evangélicos porque llevamos el mensaje del evangelio, y el mensaje del evangelio es el que es rechazado. No más nada. Cuando algunos otros adoptaran el evangelio y lo empezaran a predicar como tal, van a ser rechazados, pero por el mensaje que llevan, no por ellos mismos. Se rechaza, es el mensaje que tenemos, se rechaza la palabra que predicamos. Es muy duro esto, sobre todo cuando hemos sido populares en el mundo. Cuando éramos del mundo, que no éramos creyentes y éramos muy populares entre nuestros amigos, entre nuestras personas que nos rodeaban, familiares, cuando se nos tenía en otro concepto. Esto puede hacernos renunciar, pero si queremos agradar a Dios y tener su favor, no debemos derrumbarnos. Pues cuando nos derrumbamos, entonces, hermanos, somos inútiles para Dios. Somos inútiles para Dios. No obstante, los que nos rechazan son gente que quiere escuchar a los más hábiles. Aquí parece que hubiese una contradicción. No la hay. Cuanto más inútiles pudiéramos ser para Dios, menos hábiles vamos a ser para los incrédulos. Pero cuanto más útiles seamos para Dios, más hábiles nos van a decir ellos, porque conoceremos más la palabra y la utilizaremos más. Procura con diligencia, le decía Timoteo a Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Esa es la realidad. Esa es nuestra meta. No quieren oír al que tenga poca preparación en esto. No quieren oírlo. En estos días estábamos viendo una cinta cinematográfica, un video, donde en una universidad en los Estados Unidos acá se rechazaba en un grupo de filosofía, donde casi todos eran ateos. Se rechazaba a todos los que iban a exponer algo religioso sin tener suficiente evidencia bíblica. Ellos le exigían a la gente que iba a exponer que presentara suficientes evidencias. Si no, se burlaban de él ahí mismo inclusive. Eso es lo que la gente quiere. Quiere escuchar la palabra de Dios con la Biblia en la mano. No prediques a Cristo sin la Biblia en la mano. Puedes hablar de Él, puedes compartir de Él, pero predicar la palabra de Dios tiene algo tan importante cuando nosotros podemos señalar el pasaje bíblico y hacer que la persona inclusive lo lea.
Ahí está Hilos, que fue nuestra serie anterior. Los prepara a ustedes para compartir el Evangelio, porque tiene todo allí y tiene los pasajes bíblicos, solo que usted tendrá que buscarlos en la Biblia, porque los tiene solamente en el díptico que está en aquella mesa de Hilos, y están materiales que usted puede usar para prepararse mejor. No quieren oír tampoco al que venga de otra cultura, y es la realidad. Cuando yo estaba en Venezuela y estábamos orando por el llamado que Dios nos estaba haciendo aquí a los Estados Unidos para poder estar seguros de venir, alguien me decía: ustedes son muy importantes para compartir con los hispanos, porque hay hispanos que no quieren abrirle la puerta a un norteamericano, que cuando ven quien le está tocando ahí en la traila, en la puerta de su casa, es un norteamericano, tratan de no tener mucho contacto con él, sobre todo por algunas razones específicas. Pero cuando ven que es una persona así color canelita, que tiene aspecto hispano, con todo gusto abren la puerta. Y saben ustedes, en el mundo árabe ya los americanos son rechazados. Son rechazados. La generación de relevo para el ministerio misionero en el norte de África, en el mundo árabe, en la India, Afganistán y todos esos países asiáticos, somos nosotros, que nos parecemos a los árabes, que tenemos esa fisionomía y una cultura muy similar, muy calurosa, de familia, de amigos, de compartir, y una cantidad de cosas que tiene el latino que no tiene el norteamericano o el anglosajón. Porque esto no incluye solamente el norteamericano, incluye el inglés, incluye el alemán, incluye a todas esas razas que no tienen el prototipo del árabe. Así que, hermanos, esto es muy importante. También quieren oír a los sabios. Es entonces cuando queremos atraer a ciertas personas para que se convenzan, o retener a otros de alguna manera, hacer crecer la iglesia numéricamente, y en cuando empezamos a adornar el mensaje de salvación, todo se nos cae. Todo se nos cae. Hermanos, la sabiduría es importante. La gente quiere escuchar a la gente que sabe. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Porque si no, cuando estamos tratando de que la iglesia crezca, unos entran y otros están saliendo. Es lo que llamamos la puerta de atrás. Y entonces la puerta de atrás la dejamos abierta, y el que va llegando por la puerta de adelante va saliendo por la puerta de atrás, por la falta de preparación de nosotros en la predicación del evangelio. Eso es básicamente. También los falsos maestros. Hay falsos maestros que están llenando muchas veces púlpitos de iglesias. Falsos maestros que están delante de grupos pequeños o en lugares específicos donde están enseñando doctrinas que no son verdaderas, que están torciendo, como dice Pablo aquí. No debemos torcer la palabra. Nosotros no torcemos la palabra. A veces hay personas que dicen: a veces podemos torcer un poquito la verdad para poderla hacer un poco más atractiva, porque a veces la verdad es muy dura, muy fuerte, entonces vamos a torcerla. No, el Señor Jesucristo no torcía las cosas que decía. Pablo hablaba claramente a la gente, aun cuando la gente pudiera sentirse incómoda por el mensaje. Pablo encontró en Corintios expertos en técnicas de mercadeo. En Corintio había estrategas en el comercio. Era uno de los puertos más grandes de Euroasia. Ahí estaba el Medio Oriente casi unido con Europa por esa península donde estaba Corintio. Y allí en ese lugar iban muchos barcos, llegaban muchos barcos y salía mucha mercancía hacia todas las partes de Europa y el Asia Central. Hermanos, allí se facilitaba el camino para cualquier producto que llegara.
vendían la apariencia inclusive. Grandes artistas teatrales llegaban a ese lugar, los grandes teatros salían de ese sitio, los circos de aquel tiempo caminaban por los caminos, las vías romanas que estaban en el imperio en aquel tiempo. Pablo tenía que utilizar esas mismas vías y a esa misma gente para sembrar el mensaje del evangelio en sus corazones. Y Pablo llenaba su mensaje con lo que la gente verdaderamente necesitaba y nunca con lo que la gente quería oír. Hay gente que quiere acercarse porque quieren oír algo. Por ejemplo, el mes que viene se pronostica un mes sangriento para los países árabes. 18 países árabes están bajo la mira de Al Qaeda, de Hamas y de otros organizaciones terroristas, porque quieren apuntar hacia esos países para acabar con la vida de los judíos que se encuentran en esos sitios. Y de eso podríamos hablar después, pero va a ser supuestamente las noticias que llegaron, son noticias. No es que un profeta se levantó y lo dijo, son noticias porque el Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos acaba de descubrir un complot para 24 países en el mundo entero donde hay judíos, donde los judíos son fuertes, y justamente van a utilizar septiembre porque es el mes donde hubo el atentado en los Estados Unidos a las Torres Gemelas. Entonces tenemos que estar preparados, hermanos. Estas son cosas que si las vemos desde el punto de vista profético, ahora hablo del punto de vista profético, estamos hablando de algo que está escrito y que puede ser una señal de esto que está presentándose ya para los fines. Pero no importa si es o no es una señal, nuestra responsabilidad es estar allí, es predicar, es compartir el evangelio, es compartir el evangelio. No lo que la gente quiere escuchar, sino lo que la gente necesita y debe saber. ¿Qué quería y qué quiere la gente hoy en día? Hoy quieren una religión metafísica en primer lugar, algo muy abstracto, algo muy teórico, algo que sea muy complicado. Una religión llena de leyes, llena de normas, algo incomprensible, misterioso, y que sea con un sinfín de experiencias, que haya muchas experiencias, porque mi cuerpo necesita las emociones. Eso es lo que busca la gente. También quieren un día domingo con una buena oratoria, algo que no sea muy simple, pero que no tenga mucho de la palabra y que hablen mucho de muchas cosas y con muchas figuras, que sea complejo para la gente. Un mensaje alegórico, o sea, un mensaje simulado, simbólico y hasta imaginario. Algo que sea trascendental, filosófico, especial. No quieren Biblia, no quieren la palabra. Tienen comezón de oír lo que ellos quieren oír. Eso es lo que la gente quiere. Pero no debemos desmayar, hermanos. Ante todas estas cosas parece que se nos están presentando muchos disturbios adelante de nosotros, muchos problemas, pero no desmayemos. Pablo afirma las cosas que hace para proclamar el evangelio. Pablo dice que nosotros tenemos que afirmar lo que tenemos para poder proclamarlo, que estar firmes, que estar conscientes, que haber aprendido las cosas para poder proclamarlas. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo en el versículo 2 que no debemos alterar el mensaje. No debemos alterar el mensaje. No nos acobardemos y no permitamos deformar la palabra de Dios. Cuando proclamamos el evangelio, no lo adornemos.
ni adulteremos la palabra. No la adulteremos. No hablar con trucos o con medias verdades. No tratemos de que sean menos ofensivas las palabras para buscar el elogio del oyente. La frase, la palabra de Dios, en el versículo 12, en la segunda parte, se explica en los versículos 4 y 5 como el mensaje misterioso o el querigma de Dios. El querigma. Iglesia, la cuestión aquí tiene que ver con aquel velo que fue quitado con Cristo. El querigma es la palabra ahora sin velo. Entonces los versículos, en el capítulo 3, los versículos 14 y 16 del capítulo 4, dice de la manera siguiente: pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracia para la gloria de Dios. Por lo tanto, esto nos va a llevar a la clara demostración de la verdad. Pablo está diciendo que no usa engaños, sino que todo lo que hace es hecho a la luz de la palabra de Dios. Sobre esta cuestión, Pablo tiene, y es muy sensible, tiene mucha sensibilidad, y apela a lo que la conciencia de los hombres tiene delante de Dios, y puede recomendar lo siguiente. Dice: seamos fieles. ¿A qué? Al mensaje del evangelio. Esa es la recomendación de Pablo. Seamos fieles al mensaje del evangelio. Cuando prediquen el evangelio, hermano, en la Biblia hay muchas cosas que la gente quiere saber. Hay muchas cosas. No se salgan del hilo. Cuando la gente quiera saber de algo que tiene que ver con alguna práctica religiosa, simplemente traten de traerla al hilo de la predicación y no se pierdan en aquello, porque Satanás lo que quiere es enturbiar el mensaje. Entonces lo que hacemos es discutir con la persona que si tú crees esto, que si no crees aquello, que si los ídolos, que si esto, que si el otro, y cuando vamos a ver nos hemos desviado completamente de la verdad, y no debe ser. Entonces la luz de la palabra de Dios debe estar sobre esta cuestión. Nosotros tenemos que ser fieles al mensaje, manifestar la verdad. Dios es el que examina tanto al predicador como al que oye. Así que dejemos al Señor que haga el trabajo. Cuando se presenta el evangelio sin, bueno, en mi país se utiliza una palabra tapujos, o sea, sin tapar nada, sin dobleces, sin reservas, es lo que quiere decir, con claridad, no diciendo lo que la gente quiere oír, sino hablando lo que la Biblia quiere decir. Es la manera como Dios vigila la conciencia del hombre, porque es la palabra que entra al corazón. Esa vigilancia de Dios a la conciencia del hombre es muy importante. Cuando usted tapa algunas cosas de la palabra para no herir a la persona a la cual usted le está hablando, o para no caer tal vez en una contradicción o en una explicación, entonces Dios no hace el trabajo, porque su palabra no está siendo predicada como es debido. No nos rindamos ni alteremos el mensaje, y tampoco no debemos manipular a las personas. No debemos manipular a las personas. Eso está en los versículos 3 y 4. Pablo dice que el evangelio está encubierto, más bien velado, escondido, hoy como ayer. En aquel tiempo el evangelio estaba escondido también. La gente no estaba, en ese momento Pablo estaba reclamándole a la gente que predicara la palabra de Dios. Hoy también, hermanos, el evangelio ha estado escondido por mucho tiempo, cubierto, de modo que no se ve. Así fue en el caso del rostro de Moisés entre los perdidos, solo en el caso de ellos, porque si el evangelio es muy claro, evidentemente no habrá velo, sino para los que se pierden. Esto es
importante. No a todo el que usted le predica la palabra se va a convertir, porque esa persona nunca se va a dejar convencer del Espíritu Santo. Está listo. No pierdan el tiempo. A lo mejor esa persona más adelante podrá escuchar a otro y el velo será quitado en ese momento. Pero sigan ustedes con otras personas, porque nos distraemos muchas veces tratando de llevar a alguien a los pies de Jesús por muchos años, inclusive. Y no nos estamos dando cuenta que otros están muriendo sin Cristo. Cristo es el centro. Cristo es el que puede endurecer o el que puede ablandar el corazón del que oye. Los incrédulos que perecen no solo son velados, también son cegados, endurecidos, para que la iluminación, la gloria de Cristo, que no es una mera calidad del Evangelio, sino más bien su misma esencia y su tema, la imagen de Dios, la gloria de Dios, se pueda ver solamente en aquellos que han de salvarse. Ellos podrán ver la faz de la gloria de Dios por el mismo Espíritu Santo. Cristo es la imagen de Dios. Tal no es visible a los que son cegados por Satanás. Esto es lo que Pablo está tratando de decir aquí. No es visible esa imagen para los que están cegados. Esta explicación de Pablo está en los versículos 3 y 4 y nos deja claro el problema que se presenta aquí, que es: el problema no está en la semilla. Simplemente el problema está en el suelo. No importa cuán buena sea la semilla que usted siembre, si el suelo no está bien para recibirla, nunca, jamás esa semilla germinará en ese suelo. La semilla es la palabra de Dios. Las personas es el suelo donde se siembra. Es la condición vacía del corazón humano. El que no cree es porque está espiritualmente muerto. Es Satanás que lo tiene ciego y es incapaz de comprender. Sus ojos están velados. Nadie puede creer a menos que Dios le dé entendimiento para creer. Nadie podrá creer. No se afane usted en hacer creer a la gente. Trate de persuadir a la gente, mas permita que el Espíritu Santo sea el que toque el corazón para que la gente crea. Ese es su trabajo. Todo el esfuerzo que hagamos nunca nos ayudará en nada para hacer que la persona crea. Cambiar el mensaje, hacerlo más suave, dejando solamente ver a las personas el color rosa, buscar sinónimos para que alguna palabra no suene muy fuerte o desagradable, como dije anteriormente. Jesús habló claro: no manipulemos las emociones de la gente. Esto es usar habilidades para condicionar la vida de otros, para que tomen decisiones que tú deseas que esa persona tome, basándose en emociones espontáneas, como por ejemplo la música. Es una herramienta muy efectiva. Si yo detuviera el mensaje en este momento y tuviera algún canto especial que aludiera a lo que está aquí, prepararía aún mucho más sus corazones emocionalmente, pero sería solamente una emoción. ¿Son malas las emociones? No son malas las emociones. Lo que pasa es que nosotros no las sabemos manejar, y eso es lo malo. Eso es lo malo, cuando no sabemos manejar y dominar nuestras emociones. Conseguimos estados de ánimo que son solamente momentáneos y no tienen sentido. Se puede conseguir estados de todo tipo: alegría, tristeza, emoción, energía, relajación. Y la música o cualquier otra cosa podría ayudar a eso. Un orador con poder hipnótico podría hacer que ustedes se quedaran tranquilos y absorbieran todo lo que está en el mensaje, porque simplemente desde aquí yo podría hipnotizarlos aún con mis manos. Y así hay oradores que pueden simplemente hacer dejar entrar el mensaje de una manera tal que la persona lo va a creer
por poder hipnótico maneja la voluntad de las personas. Eso no podemos hacerlo. Es el Espíritu Santo el que lo va a hacer en la vida de ustedes. El mensaje no es malo, puesto que el mensaje, ¿qué es? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nuestra tarea es predicarlo. El mensaje no cambia. Nada podemos hacer si la gente no oye la verdad. La música no va a ayudar, hermanos. La danza no va a ayudar, hermanos. Nada que en la iglesia se practique va a ayudar si la gente no escucha la verdad. Si no ven la luz, el PowerPoint no va a ayudar. La presentación del mensaje o lo que hagamos allí no va a ayudar si las personas no ven la luz de Jesús, de la palabra. Si no les gusta el mensaje, el drama, los videos, las películas, tampoco van a ayudar. Entonces yo podría tener un drama, dramatizar la palabra. Hay gente que dice, yo puedo predicar la palabra a través de un drama. No, hermanos, usted puede hacer que un drama sea importante para conocer parte de la palabra de Dios, pero no para predicar el mensaje del evangelio. Porque el Señor dijo, id y haced discípulos, háblenles ustedes del evangelio. Ni un programa de televisión en ninguna estación de televisión hará que el mensaje sea más contundente. Puede que sí haya un mensaje en la televisión o en la radio que toque el corazón de la persona y el Espíritu Santo haga el trabajo, pero no es la televisión quien va a sustituir al que proclama la palabra, a ti y a mí. Somos barro cocido y llevamos un mensaje sobrenatural que jamás cambia. Es de arrepentimiento, es de vida eterna. Prediquemos este mensaje, no lo manipulemos y tampoco no debemos esperar que la gente se enamore de mí para poder creer en Jesús. Que la gente, yo le caiga bien para que la gente pueda creer en Cristo. Que yo sea atractivo y predique aquí con un buen traje, aunque me esté muriendo de calor, y una preciosa corbata de color rojo que a lo mejor tiene luces destellantes que llegan a los ojos de ustedes, y ustedes dirán, uy, pero mira cómo se viste el predicador. Y con la pompa de mi traje yo estoy ganando popularidad porque tengo un buen traje de una marca muy especial, o a lo mejor me lo mandé a hacer entallado totalmente que me queda perfectamente a mi cuerpo. Así pasa, no es la popularidad. Nos vemos atribulados en todo, dice él, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Eso es popularidad. Es popularidad, hermanos míos, estar atribulados y abatidos por la palabra de Dios porque predicamos el evangelio. Es popularidad sentirnos desesperados y perseguidos. Es popularidad sentirnos derribados y destruidos. No, hermanos, no hay popularidad en eso, todo lo contrario. Cuando hemos creído en Jesús, ¿qué debemos esperar entonces? Aflicción. Debemos esperar aflicción, angustia, maltrato, odios, rechazo. Eso es lo que debemos esperar. Aflicción, angustia, maltrato, odios y rechazo. Dice la Biblia que llevamos en el cuerpo la muerte de Cristo. Y la idea aquí es que las circunstancias que nos rodean pueden llegar a oprimirnos o apurarnos. Pero aquí Pablo nos asegura que aunque estemos atribulados, no hay necesidad de angustiarnos. Ahora bien, el morir del que Pablo está hablando aquí, usando la palabra griega necroxis, hace referencia a un proceso de muerte y no a la muerte en sí. La palabra necroxis es un proceso de muerte hasta llegar a morir, pero no es la muerte plena. De modo que Pablo estaba hablando de un proceso, hermanos y hermanas,
amigos que nos visitan, escuchen que es literalmente sacrificio. Sacrificio. Una persona cuando está enferma o cuando está ya lista a morir con una enfermedad terminal, está pasando por un tiempo de mucho sacrificio, de mucho dolor, de mucha angustia, hasta el momento en que expira. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Y si usted no lo sabe, los que tenemos ya alguna experiencia con personas que están muriendo y que hemos visto hasta el momento cuando la persona expira, podemos ver el sacrificio y el dolor. Mi abuelo no fue al cielo. Ni el abuelo de mi papá, por parte de mi padre, el papá de mi papá, ni el papá de mi mamá tampoco está en el cielo. Se los puedo asegurar. Mi abuelo paterno era ateo. Negaba a Dios plenamente. Decía, el papel lo aguanta todo. Y cuando murió con un cáncer de próstata, nosotros tuvimos que cuidarlo porque no había dinero y estaba en la casa muriendo. Y allí teníamos que ponerle la sonda, que ponerle las inyecciones para el dolor. Y ese hombre, ay, 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 eso es lo que se escuchaba de mi abuelo. Y así murió, con un rostro demacrado, dolorido, como asombrado de ver algo horrible. Pero conmigo también murió una mujer de una iglesia que pastoreé, que cuando se estaba muriendo en la cama me llamó y me decía: pastor, cánteme, pastor, cánteme, cánteme, que me estoy yendo. Cánteme, pastor, que me estoy yendo. Y casi no podía hablar y yo en el oído le cantaba himnos. No se murió en ese momento, quedó ya en coma. Tenía yo 2 días en el hospital, fui a la casa a cambiarme y cuando regresé ya había fallecido. Pero murió oyendo himnos y con un rostro angelical, precioso. ¿Se dan cuenta la diferencia? En un hospital una vez estábamos y había una mujer cristiana muriendo y ya estaba por expirar, y el pastor de ella estaba allí y salió al pasillo y dijo: vengan todos, por favor, vengan a la habitación a ver morir a una cristiana. Hermanos, es diferente. Es diferente. El proceso es diferente. Por lo tanto, el sacrificio que tenemos que pagar predicando el mensaje del evangelio es como si estuviésemos en ese proceso de morir, pero por Cristo. Pero por Cristo, hermano. Y debemos ser fuertes y no debemos ser débiles. Cuando debemos tener valor, no debemos tener temor. Cuando debemos tener paciencia, no debemos tener impaciencia. De modo que como ser humano que somos, vasos de barro, dice el apóstol Pablo, se deposita en nosotros la palabra de Dios. En vasijas de barro se metían los rollos de la palabra, de la Biblia, en la antigüedad, y todavía son descubiertos rollos metidos en vasijas de barro para protegerlos. Hermano, usted y yo somos vasijas de barro que tenemos que proteger el evangelio en nuestros corazones, pero no para que se quede allí y sea descubierto siglos después, sino para ser hablado día tras día constantemente y llevado al corazón de aquellos que están muriendo sin Jesús. Por eso, iglesia, no busquemos triunfos. No busquemos triunfos terrenales. Los versículos 14 al 18 no los voy a leer porque ya los leímos, pero dice que no debemos buscar triunfos terrenales. No nos preocupemos, dice él allí, de lo temporal y transitorio. No nos preocupemos de las cosas temporales y transitorias. El éxito no se mide en horas, el éxito no se mide en años, el éxito no se mide en siglos. Nuestro éxito, nuestra visión está fija en la eternidad. Esa es nuestro éxito, la eternidad. A pesar de todo, a pesar de todo, estas cosas que pasan y que nos están pasando,
la iglesia está avanzando en el mundo. Amén. La iglesia está avanzando en el mundo, porque acá hay iglesias y habemos iglesias que nos vemos un poco estancadas y queremos ver crecer, y estamos hablando de esto para ver crecer. Hay iglesias que están avanzando y están creciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia es la única que tiene el gran poder de Dios. Únicamente la iglesia de Jesús tiene el poder. Amén. Es la novia, es la esposa de Jesús. No hay otra organización, no hay otro organismo en el mundo entero que tenga el poder que la iglesia tiene. Y son ustedes la iglesia. No son estas 4 feas paredes que tenemos aquí y que tenemos que terminar de adornar como es debido. Y otra de las cosas que ustedes tienen que ver hoy, 2013, la iglesia está sufriendo cambios en el mundo entero, cambios que van rumbo a la predicación mundial del evangelio de Jesús. La iglesia está sufriendo cambios. Ya queremos iglesias simples y no complicadas, que solo prediquen la palabra de Dios y se olviden de muchas cosas, que lo que hacen es atrasar el trabajo de Jesús. Pablo dice en 2 de Corintios 4:16 y 4:17 lo siguiente: por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vemos desgastados, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Somos, hermanos míos, la tabla de salvación de la raza humana y del crecimiento de la